Bien, Edmundo, ya se están entrando los participantes. Estamos a tu disposición. Ok, muchas gracias. Voy a comenzar entonces. Muy buenas noches, estimados escuchas. Tenemos el placer de contar con la doctora Carolina Fernández Guaita. Ella es abogada especialista en Derecho Laboral, con una segunda especialidad en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, obtenido por la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en Empleo, Relaciones Laborales y Diálogo Social por la Universidad de Castilla-La Mancha en España, y candidata a magíster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, también en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sin más preámbulos, interesante su currículum, mi estimada doctora Carolina. Es todo suyo. En esta oportunidad va a tratar el tema de la legalidad de los Decibert y su implicancia. Doctora, es todo suyo su aula virtual. Sí, muchas gracias. Buenas noches con todos. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. No se ve la presentación, estimada doctora. Ya, ok. A ver, voy a compartirlo de nuevo. Ya. El tema sobre el que vamos a conversar el día de hoy trata acerca de la legalidad de los descuentos y remuneraciones y reducción de remuneraciones en la emergencia sanitaria. Había un error a señalar la primera palabra. Perdóneme, bueno. ¿podría hacer la pantalla completa, por favor? Sí, esta es la pantalla completa. ¿Se logra ver? No. A ver, voy a compartirlo de nuevo. ¿Ahora se logra visualizar? Exactamente. Ya. Gracias, doctora. Ok, gracias. Esta imagen en la que nosotros podemos ver nos va a dar cuenta de qué es lo que estamos hablando el día de hoy. Toda persona que presta servicios en una empresa trabaja para poder obtener una remuneración. Nadie trabaja de forma gratuita. Todos trabajamos para poder obtener un sueldo. Por lo tanto, si todos trabajamos para poder obtener un sueldo, queremos decir que todos trabajamos para ganar dinero. Y este dinero que se le va a dar a todas las personas porque trabajan va a tener el nombre de remuneración. Este es el punto sobre el que vamos a conversar el día de hoy. La remuneración que se le va a dar a los trabajadores es el derecho a tener un trabajo remunerado. Toda persona que trabaja no puede trabajar gratis porque todos tienen derecho a ganar una remuneración mínima vital. Y esto tiene un sustento legal. La normativa establece que todas las personas que trabajan 48 horas o con un límite de 48 horas tienen que ganar la remuneración mínima vital. Por lo tanto, todas las personas que trabajen para un empleador y que estén bajo una relación de subordinación tienen el derecho de poder obtener el pago de una remuneración conforme a los días trabajados. La remuneración mínima vital al día de hoy está regulada como el monto por los 930 soles. Eso quiere decir que toda persona tiene que ganar como mínimo 930 soles. La imagen que estamos viendo ahorita es la imagen de una persona que no tiene polo, no tiene algún tipo de mecanismo de seguridad, simplemente es una persona que está arando el pasto y no tiene ningún tipo de medio protector. Eso nos lleva a entender que esta persona no está recibiendo los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo. No está recibiendo un EPP, no está recibiendo una medida de protección y por lo tanto entenderemos que esta persona, y dadas las condiciones, está trabajando en una situación informal, una situación ilegal. Ese es el punto que se quiere evitar. La misma segunda fila ha indicado que las condiciones de trabajo forzoso, como podemos ver en esta imagen, están prohibidas. Nadie deberá realizar trabajo forzoso. Todos tienen que realizar trabajo adecuado conforme a la normativa laboral vigente. Y para eso nosotros tenemos que identificar qué es la remuneración. La remuneración es un elemento de toda relación laboral. La relación laboral que tenemos que identificar está conformada por prestación personal de servicios, remuneración y subordinación. La relación laboral es una prestación personal remunerada y subordinada donde un trabajador presta servicios a favor de un empleador y ese empleador le tiene que pagar una remuneración. Es ahí donde podemos decir que nadie trabaja de forma gratuita. No es que el empleador va a decirle a su trabajador que trabaje gratis, eso está prohibido. El trabajo tiene que ser remunerado. Y acá entra otro tema importante.
La remuneración es un derecho constitucional. ¿Ok, chicos? La remuneración es un derecho constitucional. Está regulada en la Constitución Política del Perú. Todos tenemos el derecho a obtener un ingreso. Todos tenemos que ser remunerados. Si se trabaja, tenemos que obtener una remuneración. Y es ahí donde podemos obtener que la remuneración es un elemento esencial de toda relación laboral. Es por eso que la remuneración tenemos que tener en cuenta que al ser un elemento esencial, comprenderemos de que la remuneración forma parte del trabajo y que nadie puede trabajar sin no ser remunerados. Entonces, la remuneración tiene un carácter oneroso patrimonial dentro del contrato laboral. Todas las personas tienen que recibir un sueldo cuando trabajan. Nadie trabaja gratuitamente. Y es por eso que la remuneración es patrimonial. La remuneración se paga contraprestativamente por los servicios prestados. Si yo trabajo, me tienen que dar una remuneración y así, de forma contraprestativa. Hay prestación, hay remuneración. Hay remuneración, hay contraprestación. La remuneración podemos otorgar de que se puede dar en dinero o en especie. Eso es válido. Si yo trabajo en una empresa, me pueden dar remuneración tanto en sueldo como depositarme a mi cuenta bancaria, como también me lo pueden dar en efectivo, así como también me pueden dar en bienes. Eso es válido, chicos, que a mí me den en bienes, que me paguen el sueldo con, por ejemplo, en textileras lo pagan con prendas, en empresas de bebidas lo pagan con gaseosas, con cervezas. Eso es válido, siempre y cuando el trabajador esté de acuerdo y sea libre de disponibilidad y le otorgue una ventaja patrimonial. Sabemos que la remuneración tiene que estar incluida en las planillas y en las boletas de pago. Claro, toda la remuneración tiene que estar determinada en la boleta de pago. Tiene que señalarse cuánto es lo que se le paga al trabajador por remuneración, cuánto es la remuneración que se le paga mensualmente, así como también cuánto se le puede pagar por asignación familiar, por comisiones, etc. La oportunidad, bueno, las remuneraciones se pagan de forma mensual, de forma quincenal y de forma semanal, ¿no? Eso ya depende de lo que acuerde el empleador con el trabajador. Pero van a haber casos donde los mismos empleadores van a decidir cómo pagar la remuneración. Si yo soy una empresa y quiero pagarle al trabajador su remuneración de forma quincenal, ¿es válido? Sí, porque yo lo puedo decidir. Si yo soy una empresa y quiero pagarle a mi trabajador la remuneración de forma mensual, también es válido. El lugar, el trabajador determina cuánto o dónde se le va a pagar la remuneración. Depósito en cuenta bancaria o ya sea mediante cheque. Ese es el primer concepto que nosotros queremos hablar de la remuneración que se le tiene que dar. Nosotros el día de hoy vamos a hablar acerca del descuento de remuneraciones y todo lo que puede ser la reducción de remuneraciones que se le tienen a otorgar a los trabajadores. Pero para eso nosotros tenemos que identificar que remuneración es un derecho constitucional. Todos nosotros tenemos que ser remunerados. No hay una prohibición de no ser remunerados. La Constitución misma establece que todo trabajador tiene el derecho constitucional a tener un sueldo. Y por lo tanto, si tiene ese derecho constitucional, tiene que recibir propiamente los 930 soles. Si no recibes estos 930 soles, incurriremos, obviamente, empleador en una infracción o en una ilegalidad. En todo caso, la remuneración mínimo vital es 930. La remuneración variable es la que pueden recibir los comisionistas de destajeros. Los trabajadores a tiempo parcial son el único caso donde ellos no tienen derecho al RMB vital. La asignación familiar es el 10% del RMB, que nos da 93 soles. Y las modalidades formativas, las famosas prácticas, tienen el derecho y los empleadores la obligación de pagarle la remuneración mínima vital vigente. No puede pagarse menos. ¿Ok, chicos? Ni siquiera se puede dar el cuenta de prácticas ad honorem. Eso es ilegal. Aportes de salud, RMB presunta para aportes de seguridad social. 930 solamente para aportes. Entonces, hasta acá lo que nosotros podemos identificar es que la remuneración es un concepto esencial. Es el ingreso mensual que el trabajador va a percibir y que ingresa a su patrimonio. La remuneración va a estar a la libre disposición del trabajador. Y ese es el principal punto por el que nosotros podemos identificar qué tan válido va a ser reducir remuneraciones en el presente estado de emergencia. Todos los trabajadores, cuando ingresan remuneración a sus cuentas bancarias, los trabajadores van a poder disponer de esos ingresos como ellos quieran, de la forma que ellos quieran. Pueden destinarlo para gastos personales, para gastos familiares, etc. Pero esto va a ser muy distinto de una condición de trabajo o de un concepto no remunerativo, porque son estos conceptos que van a establecer que la remuneración no se los gaste exclusivamente para una determinada finalidad, sino para otras, como puede ser, gasta esta remuneración solamente para poder destinarlo para la movilidad de ir al centro de trabajo o de volver al centro de trabajo, o la movilidad o el concepto para poder pagar un alquiler, un departamento, a un tipo de elemento que pueda identificar que estás usando este monto
como condición de trabajo o como elemento necesario para que puedas trabajar. Si yo no destino este monto para una condición de trabajo o para poder propiamente trabajar, no califica como condición de trabajo. Por eso es importante tener en cuenta que remuneración es todo ingreso que el trabajador percibe por sus labores y del cual el trabajador va a disponer como él lo considere conveniente. En todo caso, ya sabemos qué es remuneración. Ya podemos identificar también qué son conceptos no remunerativos. Conceptos no remunerativos son todos aquellos que no calzan como remuneración y que van a generar, en todo caso, al trabajador un disfrute que no pueda identificarse como remuneración a razón de que el trabajador no va a poder disfrutar de ellos como él lo considere conveniente. Conceptos no remunerativos son todos los casos donde los trabajadores pueden usar estos conceptos para los fines que ellos consideren convenientes, como puede ser el empleador. El empleador les dice, usa los conceptos no remunerativos para pasajes, para viáticos, para asistencia a la empresa, para que alquile su departamento, cuando estamos, por ejemplo, aquí en jornadas atípicas. Esos son propiamente conceptos no remunerativos, como condiciones de trabajo. También vamos a identificar gratificaciones extraordinarias. Pero más allá de eso, nosotros queremos decir que al día de hoy la remuneración es un derecho constitucional. Es un derecho que tiene implicancia constitucional, porque es un derecho que cubre la remuneración equitativa y suficiente que procura para el trabajador y su familia, el bienestar material y espiritual. El pago de la remuneración y los beneficios sociales del trabajador tiene prioridad sobre cualquier otra obligación del trabajador. Eso es importante tener en cuenta. Las remuneraciones mínimas se regulan por el Estado con participación de las organizaciones representativas de los trabajadores y los empleadores. Entonces, hasta acá nosotros podemos identificar que remuneración son todos los ingresos que el trabajador percibe por sus labores. Y conceptos no remunerativos son todos los conceptos que los trabajadores perciben, pero no exclusivamente porque trabajan, sino porque es necesario para poder realizar su trabajo. Condiciones de trabajo, bonificación por productividad, los famosos viáticos, las gratificaciones extraordinarias. Entonces, hasta acá nosotros podemos identificar qué es remuneración y qué es no remuneración. Pero ahora nosotros también tenemos que hablar acerca del estado de emergencia sanitaria. A ver, todos nosotros sabemos que el estado de emergencia sanitaria ha comenzado desde el 16 de marzo de 2020. Nosotros desde esa fecha podemos tener en cuenta que los derechos de las personas, como el derecho a la libertad de tránsito, el derecho a poder realizar nuestras actividades con total normalidad, se han visto restringidos. Al día de hoy nosotros tenemos que tener en cuenta que nosotros no podemos salir libremente de nuestras casas para cumplir nuestras funciones adecuadamente, porque existe una cuarentena, una segunda cuarentena, bueno, desde febrero, pero existe una situación que va a implicar una afectación a esos derechos y que hace que nosotros no podamos desenvolvernos cotidianamente como podíamos hacerlo antes, ¿no? Eso nos lleva a entender que la situación al día de hoy es especial y ahí entran las medidas o facilidades laborales que se están dando a los empleadores en materia de emergencia sanitaria. Y eso es importante tener en cuenta porque eso nos va a permitir conocer que al día de hoy existen situaciones especiales y eso nos va a poder entender qué tan válido es que las empresas puedan decidir por efectuar las reducciones a remuneraciones o no reducción de remuneraciones. Por ejemplo, vamos a poner el caso, tenemos un trabajador que gana 2.000 soles. ¿Qué pasa si el empleador decide a ese trabajador descontarle la liquidación, perdón, reducirle la remuneración, decide que ese trabajador ya no va a ganar 2.000 soles, va a ganar 1.000 soles? ¿Sería válido reducirle la remuneración a 1.000 soles a un trabajador? A ver, nosotros tenemos que identificar acá dos escenarios. El trabajador que realiza labores de forma presencial porque su actividad está permitida, puede ser una actividad esencial o necesaria para la sociedad, o tenemos a aquel trabajador cuya actividad no está permitida, es una actividad que al día de hoy está suspendida, porque en realidad podemos tener en cuenta que su actividad no está permitida, por ejemplo, bares, discotecas. En el primer caso diremos que si se le reduce la remuneración, el trabajador puede preguntar, ¿cuál es el motivo por el que se me está reduciendo la remuneración? Si mi actividad al día de hoy está permitida, yo voy trabajando con total normalidad. Allí entraría el tema de que no sería permitido que se le reduzca la remuneración. ¿Por qué? Ustedes preguntarán, chicos, porque la actividad continúa normalmente y por lo tanto no se habría generado una afectación económica al empleador. Eso nos lleva a entender que la empresa no habría visto una crisis económica y por lo tanto no sería razonable que se reduzca la remuneración. Esa sería la primera respuesta que yo les podría dar. En el segundo caso, si tenemos una empresa que realiza actividades como puede ser turismo, como puede ser bares, como puede ser discotecas, si se le reduce la remuneración, será válida
Yo les diría que en ese segundo caso podría entrar como válida a razón de que existe una necesidad justificada, a razón de que existe pérdidas económicas graves que determinan de que la empresa se haya visto perjudicada y que por lo tanto entenderemos de que será válido hacer la reducción de remuneración, porque en este caso existe obviamente una reducción, un hecho que perjudica al empleador. Como perjudica al empleador esta situación, podríamos decir de que sería válido que exista una reducción remunerativa. Ya, pero distinto es el caso de aquella empresa que no se ha visto perjudicada porque su actividad continúa normalmente. En ese caso, yo les recomendaría que no se haga una reducción de remuneración. Esos son los dos escenarios en los cuales yo les podría decir qué podría hacerse. Pero también tenemos que ir al caso de forma general. A ver, la regla de forma general, sin pandemia, era que la reducción de la remuneración es válida solamente con un acuerdo, es decir, con un convenio firmado entre trabajador y empleador. Todo esto bajo el marco de la ley 9463. La ley 9463 es una ley antigua, sí, lo sabemos. Muchos dicen que ya no está vigente, pues bueno, es cerrado, porque el día de hoy sí está vigente. La ley 9463 es la única ley que le permite a los empleadores hacer la reducción de la remuneración con el convenio firmado. Esa ley te dice, tú puedes hacer la reducción de la remuneración siempre y cuando los trabajadores firmen un convenio donde ellos acepten que sea la reducción de la remuneración. Si tú tienes este convenio, no habrá ningún tipo de ilegalidad. Por lo tanto, entenderíamos que estará permitido. Ese es un punto importante. Por eso es que habrá que considerar de que si nosotros tenemos un tema de que habrá un descuento de remuneración, antes de la pandemia yo les diría que es válido siempre y cuando existía un acuerdo entre las partes, empleador-trabajador al amparo de la 9463. Pero ojo, ¿qué pasaría en el caso que no exista acuerdo entre las partes? ¿Qué pasaría en el caso de que ¿Qué pasaría en el caso que no exista acuerdo entre las partes? ¿Qué pasaría en el caso que en realidad podamos tener en cuenta que el trabajador no acepta? ¿Se puede hacer una reducción de la remuneración aún así sin aceptación del trabajador? Ahí entraría el tema respecto a que esto puede calzar como un acto de hostilidad. Los actos de hostilidad son actos que en realidad causan un perjuicio al trabajador, causan daños al trabajador, dado que se le está hostilizando con la finalidad de que los trabajadores renuncien. Esos son los actos de hostilidad. Y los actos de hostilidad tenemos que tener en cuenta, una de las clases de actos de hostilidad es efectuar la reducción de la remuneración de forma injustificada, sin un tipo de aceptación. Si yo le reduzco la remuneración a un trabajador y no hay una causa justificada, yo diría que eso es un acto de hostilidad. Por eso es que para evitar que exista un acto de hostilidad, el trabajador y el empleador tendrían que firmar un convenio. Si no hay convenio, calza como acto de hostilidad. Es decir, el empleador quiere reducir la remuneración a razón de que no quiere pagar el sueldo ordinario y que por lo tanto quiere hacer que el trabajador renuncie. Y ahí calza como acto hostil, acto de daño. Y ojo, los actos de hostilidad terminan en despido indirecto. ¿Y qué es el despido indirecto? Despido indirecto no es el despido directo, ahí hacemos un trabalenguas, pero el despido indirecto es cuando el empleador no te dice, ¿sabes qué, Juan? Ya no vas a venir a trabajar. Te hace actos hostiles para que tú decidas renunciar y así dejas de trabajar, renuncias. A mí me están hostilizando, por lo tanto, yo voy a renunciar. Eso es un acto de hostilidad y es un acto de despido indirecto. Doctora, ¿eso tiene indemnización? Porque a mí me lo han hecho varias veces. Sí, tiene indemnización. Y eso se le llama indemnización por despido indirecto. Por eso es importante tener en cuenta esto y muy claro esto. El despido indirecto está prohibido. Y si al día de hoy me pueden preguntar, Carolina, nosotros queremos hacer reducción de remuneración a varios trabajadores. No quieren firmar un convenio de descuento de remuneraciones. ¿Será válido hacerles descuento? Yo te diría de que si no firman un convenio va a ser contingente, porque va a calzar con actos de hostilidad. Si tú no quieres que calcen con actos de hostilidad, yo te recomendaría que les hagas firmar un convenio. ¿Ok? Eso es importantísimo tener en cuenta. Otro punto también relevante es considerar qué actos son remunerativos y qué actos no son remunerativos. A ver, la remuneración propiamente ya hemos explicado qué es remuneración cuando se le paga al trabajador el sueldo y él puede disponer de este concepto como él quiera. No remunerativo es cuando se le paga un concepto y el trabajador va a tener que usar estos conceptos solamente para unos determinados. Úsalo para movilidad, úsalo para
úsenlo para viáticos, úsenlo para condiciones de trabajo. ¿Ok? Eso es importante. Pero nosotros hablamos de Carolina, nosotros no tenemos acuerdo con el trabajador y no queremos que cause actos de hostilidad y estamos en la presente emergencia sanitaria. Yo les diría algo. Chicos, si nosotros podemos identificar que al día de hoy tenemos una emergencia sanitaria donde los trabajadores en realidad puedan ver que la empresa no está operando, no está activada la empresa porque hay un tema de que la empresa no puede operar porque realiza una actividad que no está permitida como es bares o como es turismo, yo les diría que en este caso, chicos, sí se puede hacer reducción de remuneraciones. Se podrá hacer reducción de remuneraciones a razón de que la empresa está viéndose afectada económicamente, ¿ya? Y ese es el caso de empresas conocidas como son Vemos, como son Cineplanet, como son los bares, las discotecas. Eso existe al día de hoy, ¿ya? Eso es importante tener en cuenta. Y también tener en cuenta lo siguiente. Doctora, pero si me hacen la reducción de la remuneración, a mí me tendrán que calcular la liquidación con la última remuneración, o es que me tendrán que calcular la liquidación con la remuneración más alta. A ver, chicos, ¿qué opinan de esto? A ver, una opinión, ¿alguien que quiere intervenir? Perdone, doctora. Sí, es en función de la última remuneración. Exactamente. Exactamente. La liquidación de beneficios sociales y todos los conceptos que se puedan establecer para otorgar a los trabajadores se hacen en cálculo de la última remuneración. Eso es importante tener en cuenta. Y allí algunos trabajadores hacen la observación, por ejemplo, doctora, pero ¿por qué se hace en base a la última remuneración si la última remuneración es la menor? La última remuneración, por ejemplo, si el trabajador ganaba 1.000 soles, ahora, por ejemplo, si el trabajador ganaba 5.000 soles, el día de hoy el trabajador gana 930, se le ha reducido a 930. ¿Es válido que se le haga el cálculo de la liquidación en base a los 930 soles? ¿Es válido eso? Aquí entra el tema de la disyuntiva, ¿no? En realidad, en teoría nosotros podemos decir que esta podría ser una práctica tal vez de cierto modo irregular, pero hay que tener en cuenta que la normativa faculta a las empresas para poder pagarles conforme a la última remuneración. Porque así mismo lo establece la normativa laboral que regula las gratificaciones, que regula las gratificaciones, que regula propiamente las vacaciones y que regula las CTS. Eso es importantísimo tener en cuenta, ¿ya, chicos? Eso es importante tener en cuenta, porque eso nos va a permitir identificar de que no es ilegal, obviamente, pagar las remuneraciones a los trabajadores considerando el último sueldo. Eso no es ilegal, chicos. No es ilegal. Eso es importante tener en cuenta. Pero hay que tener en consideración otro punto. Lo que nos dice el Ministerio de Trabajo, y eso nos dice en base a un comentario, ojo, no es una normativa que del Ministerio de Trabajo, a un comentario que lo ha mencionado hace un tiempo, es que las remuneraciones se pagan en base a la remuneración más alta. Ojo, eso no es una norma, fue un comentario del Ministerio de Trabajo, en el cual decía que se paga en base a la remuneración más alta que percibe el trabajador. Esto en base al principio de la condición más favorable o más beneficiosa de todo de los trabajadores, ¿no? Se le tiene que otorgar un beneficio remunerativo o un concepto remunerativo mayor a los trabajadores, considerando que qué tipo de ingreso pueda percibir el trabajador. Por ejemplo, si yo tengo un trabajador que gana 900.000 soles y tiene un sueldo que gana de 9.000 soles, lo que te dice el Ministerio de Trabajo es que tú le debes calcular el ingreso considerando los 9.000 soles y no los 1.000 soles, porque los 9.000 soles calzan como el concepto que va a otorgar mucho más beneficio al empleador, perdón, al trabajador. Es por eso que esta es la posición del Ministerio de Trabajo. Y ahí entran algunos que me preguntan, doctora, pero si viene una inspección, ¿me va a multar? Ahí yo les diría algo importante. La normativa laboral no te obliga a que tú uses
remuneración más alta. La normativa te dice, tú puedes calcularle considerando lo que percibas en junio o en noviembre, lo que percibas en la CTS de igual modo, o el último sueldo en vacaciones. Partiendo de ese hecho, podríamos decir que es válido pagar considerando el último sueldo. Ok, chicos, eso es importantísimo tener en cuenta. Sería válido pagar considerando el último sueldo. Por ejemplo, a ver, nosotros vamos a hablar acerca ahora de dos casaciones importantísimas, que es el 184480 y la casación 1823-2013 en Lima. Esas dos casaciones son relevantes porque estas casaciones lo que nos va a comentar es que los conceptos no remunerativos, como puede ser una gratificación extraordinaria, estos conceptos van a convertirse en remunerativos si es que se pagan de forma consecutiva. Si se otorgan de forma consecutiva, van a ser remunerativos y por lo tanto será obligatorio que se le pague a los trabajadores. ¿Ya? Eso es importante tener en cuenta. Eso va a configurar los conceptos remunerativos, no remunerativos que se convierten a remunerativos. Estas casaciones van a determinar de que los conceptos tienen que pagarse de forma permanente a pesar que puedan ser no remunerativos. Eso nos lleva a entender algo importante. ¿Qué pasa si es que esos dos conceptos al día de hoy, en la presente emergencia sanitaria, se estaban otorgando, por ejemplo, durante 10 años? Y el año pasado, un trabajador me cuenta, doctora, a mí me daba una gratificación extraordinaria durante 10 años consecutivos, pero a partir del año 2020 ya no me lo quieren dar. ¿Será válido que no me lo den? Aquí yo les diría algo importante. Aquí entra la figura de la costumbre laboral. Yo adquiero un derecho laboral cuando a mí me dan un concepto que pueda superar los 2 años consecutivos. Si a mí me dan un concepto que pueda superar los 2 años consecutivos, diríamos de que ya deviene un concepto obligatorio. Entonces diríamos que la gratificación extraordinaria es un concepto que tienen que dármelo de forma permanente y que por lo tanto viene a ser un derecho adquirido, un derecho que yo ya lo tengo y que por lo tanto es obligatorio pago que me tengan que otorgar. Eso es importante. Entonces las gratificaciones extraordinarias se pueden adquirir, sí, por costumbre laboral. Las gratificaciones extraordinarias van a ser conceptos que si a mí durante la emergencia sanitaria me van a decir, Carolina, yo ya no te voy a pagar la gratificación extraordinaria porque al día de hoy yo tengo una emergencia sanitaria y se tiene que suspender el pago, yo le diría a mi empleador, no está bien porque yo ya adquirí este derecho por costumbre laboral. Y por costumbre laboral tendrás que pagármelo obligatoriamente. Ok, chicos, y estas son dos sentencias en las cuales hablan de esto. Hablan de la desnaturalización de las gratificaciones extraordinarias porque se le estaban otorgando de forma permanente y regular, al menos durante 2 años consecutivos. Entonces, acá yo les diría otro tema importante. Y acá hay otra pregunta. ¿Es válido el otorgamiento y en 5 años? Si a mí me han dado, y acá va un tema importante, remuneraciones por 5 años permanentes, me tienen que quitar durante la emergencia sanitaria este concepto, yo les diría de que no, porque ya lo adquiriste por costumbre. Me lo tienen que reducir. Si ganaba 5.000 soles, ahora me bajan a 2.000 por la emergencia sanitaria, sí te lo pueden reducir si tú firmas un acuerdo remunerativo. Si no firmas acuerdo remunerativo, no te lo podrían reducir. Y en ese caso, tú podrías denunciar como un acto de hostilidad. Carolina, ¿y es válido que se me otorgue un concepto y en 5 años se me decida no otorgarlo? Yo te diría que no, porque ya lo adquiriste por costumbre. ¿Ya? Ahora, ¿y si yo firmo un convenio, Carolina, y si yo firmo un convenio donde acepto que no me paguen un beneficio que yo adquirí por costumbre laboral y que me dicen de que yo tengo que dejar de aceptarlo, ¿sería válido? Nosotros tenemos que recordar que si bien los convenios en amparo de la ley 9463 van a ser válidos que se puedan descontar, que se puedan reducir, de igual modo pueden entrar como actos de hostilidad. No entra como actos de hostilidad si mi empresa está en una baja económica grave. Pero si no está en baja económica grave, ahí sí yo les diría que puede entrar como acto de hostilidad o como acto ilegal, porque está vulnerando el derecho a remuneración. Y aquí entra otro tema. Doctora, ¿qué pasa si es que al día de hoy a mí me descuentan mi sueldo? Me dicen, ¿sabes qué, Juan? Yo ya no quiero que percibas 6.000 soles, quiero que percibas 930 soles. Y eso se está dando durante 2 años consecutivos. ¿Será válido? Porque la emergencia sanitaria comenzó desde 2020, seguimos en 2021 y todavía sigue. ¿Será válido, doctora, que yo siga percibiendo 930 cuando ganaba 6.000? Yo te diría que en ese caso, si es que ha firmado un convenio, sería válido, porque hay una autorización del trabajador. Cuando hablamos de autorización del trabajador, quiere decir que él está de acuerdo con el descuento.
y si está de acuerdo con el descuento, diríamos que puede calzar como un acto válido. Esto es importante tener en cuenta. A ver, entonces hasta acá nos vamos a ir con la pregunta del tema del que estamos hablando el día de hoy. ¿Es viable de reducir las remuneraciones? Al amparo de la ley 9463 sí es viable reducir las remuneraciones. En la emergencia sanitaria, chicos, y dada la presente coyuntura, las empresas pueden reducir las remuneraciones y reducir las remuneraciones, incluso pueden descontar remuneraciones, sí, siempre y cuando acrediten una baja económica. Si no hay baja económica, si son empresas que realizan actividades esenciales o si son empresas que no han tenido daños económicos, yo les diría de que no. Entonces, doctora, ¿qué tendrá que hacer el trabajador? Ahí entra la figura de que esta persona tendrá que ir a la vía de SUNAFIL, denunciar ante SUNAFIL, presentar su denuncia virtual indicando que el descuento es ilegal, indicando que el descuento no es justificado e indicando que el descuento deviene en una medida que es prohibida por la legislación laboral y que por lo tanto reducción de remuneración no va a ser válido. Otro punto también importante será decir de que si bien se le puede reducir la remuneración ya, se puede dejar de pagar la remuneración en el estado de emergencia sanitario. Yo puedo darle licencias sin coste de haber a los trabajadores. Hay que considerar de que las licencias sin coste de haber son válidas cuando existe acuerdo entre las partes. Pero ahora, ¿será válido otorgar una licencia sin coste de haber a una trabajadora gestante, a una trabajadora lactante? Aquí entra el tema importante. Una licencia sin goce de haber o no pagarle el sueldo a ese tipo de trabajadoras deviene en una medida totalmente contingente, porque existe una ley, la 31051, que establece que esas trabajadoras tienen derecho al trabajo remoto. Es una obligación darles trabajo remoto. Y si no les das trabajo remoto, tendrás que otorgar una licencia con goce de haber. ¿Ok, chicos? Entonces, hasta acá diríamos de que no será válido que le puedas dar licencia sin goce de haber, solamente le puedes dar licencia con goce, al igual que los trabajadores que tienen factores de riesgo, licencia con goce de haber. ¿Ya? Entonces, un tema importante que hay que considerar es que no pagarle la remuneración, no, si hay licencia sin goce de haber, es válido con cualquier trabajador. Pero si tienes una trabajadora gestante, una trabajadora lactante, un trabajador contagiado con COVID-19, un trabajador que tiene factor de riesgo, yo te recomendaría que le pagues, porque si no le pagas va a ser muy contingente. Porque hay normativas que establecen que esas personas tienen que hacer trabajo remoto. Y si en caso no puedan hacer trabajo remoto, le tienes que dar una licencia con goce compensable. Y ahí va otro tema. Doctora, ¿yo le puedo pagar a mi trabajador menos de 930 soles? A ver, esa es una pregunta que me han hecho varias empresas. Varias empresas querían hacer que sus trabajadores puedan ganar menos de 930 soles. Me preguntaban, Carolina, 930 soles es mucho, yo no quiero pagarle eso, yo quiero pagarle mucho menos. Entonces, ¿puedo pagarle menos de 930? Ahí hay que tener en cuenta que solamente se puede pagar menos de 930 soles, cuando el trabajador haga jornada a tiempo parcial. Si el trabajador hace jornada a tiempo parcial, entenderemos que se le puede pagar menos de 930 soles. Pero si no hace jornada a tiempo parcial, no podrá pagarse menos de 930 soles. Por eso es que hay que tener en cuenta que la jornada a tiempo parcial es la única jornada donde el empleador va a autorizar que al trabajador se le pague menos de 930, porque hay una normativa que así lo faculta. Si haces menos de 20 horas semanales y trabajas lunes a viernes, se te puede pagar menos de 930. Si haces menos de 24 horas semanales, se te puede pagar menos de 930. Pero si superas las 24 horas semanales, yo te diría que es obligatorio que pagues la remedio vital. Es por eso que en el presente estado de emergencia sanitaria son varias las empresas que cambiaron los contratos de los trabajadores. Cambiaron los contratos de trabajadores a tiempo completo a part-time para pagarle menos de los 930 soles. Eso es importante recordarlo. Y eso nos lleva a entender de que una empresa puede cambiar una jornada part-time desde un tiempo completo a part-time. Sí, pueden cambiar. Eso sí, yo les diría que no hay obligación de firmar un acuerdo porque el empleador puede decidirlo dentro del derecho a libertad empresarial. Pero el tema está en que si tú lo cambias, el trabajador te puede denunciar ante SUNAFIL, porque tú les dabas mayores derechos laborales y ya lo le estás reduciendo. El empleador tendrá en este caso que justificar
el motivo por el cual se le ha decidido cambiarle la jornada o la modalidad de tiempo de trabajo. ¿Ya? Eso es importante. Eso es importante y por lo tanto habrá que ser una medida que habrá que tener en cuenta para poder evitar situaciones de denuncias ante SUNAFIL. Entonces hasta acá nosotros podemos identificar. ¿Es válido reducir remuneraciones? Sí, cuando hay convenio. No hay convenio, si no hay convenio y es la emergencia sanitaria, será válido siempre y cuando se pueda determinar de que la empresa está teniendo bajas económicas. Ahora, a mí me van a preguntar, doctora, el trabajador cometió una falta en la presente pandemia, en la emergencia sanitaria. ¿Será válido que el trabajador pueda, en todo caso, tener una situación como puede calzar el tema de que cometió una falta, le quiero hacer un descuento al día de hoy, pero estamos con la pandemia, se le puede hacer descuentos porque cometió una falta, como puede ser robo, como puede ser pérdida de bienes? De igual modo, opera un sí, pero siempre y cuando haya, en todo caso, un convenio. De lo contrario, diremos de que no. Esa es la ley 9463, lo que estábamos hablando, la ley que permite la reducción de remuneraciones y también el descuento de remuneraciones. Estos serían los apuntes que yo quería brindarles y que también quería comentarles, ¿no? Entonces, en todo caso, nosotros podemos tener como conclusiones que el descuento de remuneraciones es válido con acuerdo con el trabajador. La reducción de remuneraciones es válida con acuerdo del trabajador, pero en caso no haya acuerdo, va a ser válido siempre que exista una emergencia sanitaria y siempre que exista una situación de baja económica de la empresa. Si tenemos que la empresa no ha tenido bajas económicas, realiza sus actividades con total normalidad, diremos de que no hay ningún tipo de motivo justificado para que sea una reducción. Y en el tema de descuentos, yo les diría que es válido los descuentos siempre y cuando haya una razón justificada. No va a calzar como acto de hostilidad toda reducción de remuneración que al día de hoy se pueda producir, va a ser válido cuando haya emergencia sanitaria. Una vez que acabe la emergencia sanitaria, por ejemplo, 7 de marzo supuestamente acaba, diremos de que, en todo caso, a partir del 7 de marzo ya diremos de que no va a haber excusa para el empleador de no pagar la remuneración total, ¿no? Por lo tanto, diremos que a partir del 8 de marzo la remuneración tendrá que pagarse totalmente. Muchas gracias. Quedo atenta a las preguntas que puedan formularse. Muchísimas gracias, Carolina. Realmente este es un tema que nos da para hacer muchas preguntas que tenemos. A ver, de repente quizás es un poco repetitivo las preguntas de lo que tú has visto, pero acá un anónimo me dice, ¿los despidos intempestivos son válidos para evitar pagos remunerativos? ¿Los despidos, dijiste? Sí, los despidos intempestivos. Claro. ¿Son válidos para evitar pagos remunerativos? Claro. Los despidos intempestivos, los despidos intempestivos pueden calzar con despido por no superar el periodo de prueba como no renovación. Esos despidos se pueden dar, por ejemplo, si tenemos un despido por no superar el periodo de prueba, es válido siempre y cuando esté entre los 3 primeros meses. Y si estamos en los 3 primeros meses, entenderemos de que no se le va a pagar remuneración a partir del día siguiente en el que deja de trabajar. Pero si hay un despido, de igual modo le tienes que pagar la liquidación de beneficios sociales y le tienes que pagar su sueldo. No va a significar que no le pagues. El empleador puede pedir al trabajador por causa justificada y tiene que pagarle los sueldos, como es su remuneración mensual, y también su liquidación de beneficios sociales a las 48 horas de haber cesado. No es una justificación o un motivo para no pagarle, ojo. He escuchado de varias empresas que me dicen, doctora, nosotros no queremos pagar la liquidación porque no hay ingresos. Eso entenderemos que es una medida permitida, pero no hay una normativa que al día de hoy te diga que las empresas pueden no pagar su liquidación en las 48 horas, porque es una obligación legal y el inspector cuando te multa por obligaciones legales. Si hay una normativa que te dice que le pagas las 48 horas, tendrás que pagar en las 48 horas, independientemente de que tengas ingresos o no. Interesante, muchísimas gracias, Carolina. Marco nos dice o pregunta, ¿a qué medio legal se puede denunciar un despido arbitrario? ¿A qué medio legal se puede acudir para denunciar un despido arbitrario? Yo te diría que tú puedes denunciar un despido arbitrario mediante la vía de SUNAFIL. La vía de SUNAFIL es la vía que tienen los trabajadores para poder denunciar despidos arbitrarios. Recordemos que las inspecciones por despido arbitrario
tienen que ser realizadas en el plazo de las 24 horas. Si yo el día de hoy voy a Sunafil o presento mi denuncia virtual, yo tendré que, en todo caso, recibir la presencia del inspector o solicitar que el inspector vaya a mi empresa en un plazo de 24 horas. El inspector tiene que ir obligatoriamente a mi empresa a poder fiscalizar que ha existido un despido arbitrario en el plazo de 24 horas, lo cual es distinto en otros casos, ¿no? Pues los beneficios sociales, el inspector va después de un mes, 2 meses, pero el despido arbitrario tiene que ir de forma inmediata. De igual modo, el inspector va a ir donde el trabajador va donde el inspector lo atiende y le va a dar un documento que es una solicitud para que vaya a la comisaría. Es con ese documento que el trabajador va a la comisaría y el comisario, bueno, o el policía de turno lo acompaña a la empresa, donde el trabajador va a tener que ir con el policía a la empresa y el empleador va a tener que explicar por qué ha existido un despido. Ya con ese atestado que elabora el policía va a tener que volver al inspector y el inspector en todo caso le va a decir al trabajador que van a ir juntos de nuevo a la empresa. Ahí va la empresa el trabajador con el inspector a la empresa y ahí comienza la fiscalización. En todo caso, si quieres accionar por despido arbitrario, yo te recomiendo que lo primero que hagas es ir de forma inmediata a Sunafil, a un inspector laboral. Y en todo caso, si ves que con esto no se te da una indemnización por despido arbitrario, esta es la vía judicial, ¿no? Recordemos que para denunciar despido arbitrario ante la vía judicial tienes el plazo de los 30 días hábiles a partir del día siguiente que se ha terminado la relación laboral. Eso sería. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Otra pregunta de un anónimo. ¿Es válido hacer pagos por cuarta y quinta categoría fraccionando el monto de la remuneración? Hacer pagos por cuarta y quinta categoría fraccionando el monto de remuneración. Yo te diría de que el tema de, bueno, rentas de cuarta y quinta, en realidad no sé qué tan válido puede ser porque esos son temas tributarios, pero de igual modo el tema de remuneración tiene que pagarse de forma inmediata, no podría fraccionarlo excepto que exista un convenio entre las partes, ¿no? Eso sería. Ok. Gracias, doctora. Otra pregunta anónima. ¿Las presiones laborales en búsqueda de un despido es válido? Las presiones laborales en busca de un despido. Ya, esa es una muy buena pregunta. Tendría que identificarse qué tipo de presiones son, ¿no? Pues no, porque en realidad el tema de las presiones laborales viene en una medida muy especial. Eso yo lo identificaría como un acto de hostilidad. Las presiones laborales realmente hay de todo tipo. Si tú me dices de que hay presiones laborales, como puede ser no pagar la remuneración, no tratar al trabajador con las medidas adecuadas, discriminarlo, gritarle, por ejemplo, o actos que puedan afectar su dignidad y su integridad, yo te diría que calza como actos de hostilidad. Y eso calza como un despido indirecto, ¿no? Recordemos lo que comenté al inicio. Todo despido que pueda calzar con que el trabajador presente su renuncia y que sea un despido indirecto es un despido ilegal y corresponde, eso sí hay que escucharlo bien, una indemnización por despido indirecto. Interesante. Gracias, doctora. Otra pregunta de un anónimo. Dice, el tema del acoso laboral, ¿cómo se maneja en la parte legal? Entre paréntesis me dicen hostilidad. Claro, mira, los actos de hostilidad están prohibidos por la normativa laboral. Los actos de hostilidad o los famosos actos de hostilidad están sancionados y se realiza un procedimiento que es el cese de actos de hostilidad. Los ceses de actos de hostilidad comienzan con un procedimiento que se inicia ante la empresa, mediante la cual le envías una carta al empleador solicitando el cese de actos de hostilidad a fin de que esos actos de hostilidad puedan parar, puedan terminarse. Tú lo envías al empleador, es una carta que se le envía al empleador y el empleador tiene 6 días para que el trabajador pueda presentar sus descargos. El trabajador tiene 6 días para presentar sus descargos y es a partir del 7º día donde el empleador tiene que presentar sus descargos en el plazo de los 6 días y es a partir del 7º día donde el trabajador va a decidir qué hacer. Ve que el empleador no cambió su conducta, sigue con la misma conducta, el trabajador va a poder presentar su renuncia y va a poder pedir indemnización por despido indirecto, que es una indemnización por despido arbitrario. O en todo caso, ojo, allí tiene que renunciar, eso sí se conviene tener en cuenta, tiene que renunciar y en su renuncia tiene que pedir una indemnización por despido indirecto. O la otra puede ser que se vaya a la vía de Sunafil y denunciar y que el inspector vaya y comience la inspección. O la tercera, que es que siga trabajando y que presente su demanda de cese de actos de hostilidad en la vía judicial. Yo te recomendaría en este caso que antes de hacer esto puedas conversar con el empleador, indicarle de que hay actos de hostilidad, que tú conoces el procedimiento legal
y que no se cambian estas conductas, él ya va a poder accionar ante SUNAFIL. Y ahí poder negociar cómo se pueden cambiar estas conductas, ¿no? Porque toda empresa sabe que iniciar un procedimiento de SUNAFIL es muy contingente. Eso sería. Gracias, gracias. Acá hay una pregunta, no sé si es que calza en esta conferencia, pero igual lo voy a hacer, ¿no? Anónimo también. ¿Por qué el monto que paga la ONP como máximo es menor que el mínimo vital? Ya, no tiene relación con la conferencia, Sí, pero te cuento. sí, La ONP, sí, en sí, realidad, sí. ese es un monto que está ya, ¿qué te puedo comentar? Eso es un monto establecido. Recordemos que la ONP es un fondo de aportes públicos, no es privado, como es la AFP, por lo mismo que se hace. Y ahora que Son está de monedas de moda. RMB. Sí, exactamente, ahora que está de moda y ha sido declarada que no procede en todo caso. Recordemos que la proyecto de ley ahora se ha denegado, es inconstitucional. Al día de hoy te diré de que eso es válido porque esto conforme a los aportes que tú has hecho. Y ojo, si bien nosotros tenemos que tener la premisa conforme a mis aportes, pero esto es un fondo público, es un fondo de todos, no es que Juan tiene su aporte, no, es el fondo de Juan, Pepe, todos. Por eso es que es razonable o que es válido que se pueda hacer un aporte conforme a menos el RMB vital. Wow, ya, ahora sí, eso me toca, ahí me golpea, doctora, pero bueno, ok. No hay más preguntas, no tenemos más preguntas. Antes de retirarnos o antes de dar por concluido, debemos decir que el próximo sábado tenemos al magíster Juan Carlos Fernández con la charla virtual de alternativas de financiamiento, instrumentos que favorecen al capital de trabajo. Los invitamos y también existe una oferta académica, ¿no? José, no sé si tienes la oferta académica que habíamos pensado pasarlas. José, ¿estás ahí? Bueno. Sin más que decir, estimados escuchas, agradezco la ponencia de nuestra doctora Carolina Fernández, ¿no? Y nada, yo creo que la comprometemos para más adelante porque ha sido extraordinaria, una charla que vale la pena volverla a escuchar, ¿no? Muchísimas gracias por su atención, gracias por su paciencia, gracias Carolina, muy gentil por tu ponencia y muy buena. Muchas gracias a todos por la invitación, muchas gracias José, muchas gracias por la invitación y por la atención a lo que hoy hemos estado expuesto. Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias estimados escuchas, gracias doctora. Recordarle a todos los participantes que el próximo sábado tenemos una conferencia. Seguir nuestras redes sociales para estar al tanto de las inscripciones y puedan participar de la siguiente conferencia. Gracias.